La guerra en Ucrania ha dejado secuelas profundas en la maquinaria militar rusa, y los tanques, uno de los pilares más emblemáticos de su poderío militar, no han sido una excepción. Rusia ha perdido más de 4.000 tanques en los últimos meses, una cifra alarmante que ha sacudido los cimientos de su fuerza blindada. Pero, ¿cuántos tanques tiene Rusia realmente almacenados hoy en día? ¿Son suficientes para sostener el peso de un conflicto que parece no tener fin? Las bases de almacenamiento se vacían a un ritmo inesperado, y la presión sobre las capacidades de fabricación de tanques se vuelve cada vez más crítica. Nadie esperaba un golpe tan fuerte. La pérdida masiva de tanques está dejando a Rusia en una posición vulnerable, mientras que las reservas, aunque aún grandes, se encuentran en un estado incierto. En el frente de batalla, los blindados rusos han sido derribados por los ataques ucranianos, mostrando que la supremacía militar de Rusia, al menos en lo que respecta a su poder de fuego terrestre, podría estar tambaleando. En este contexto, el futuro de los T-14 Armata, el tanque más moderno de Rusia, se encuentra en una encrucijada. La industria de defensa rusa, aquejada por sanciones y una creciente presión, está luchando para mantenerse al día con la demanda. Mientras tanto, las bases de almacenamiento, que deberían ser un refugio seguro para los tanques, están luchando para mantener operativos los vehículos más antiguos y desgastados. Pero hay más preguntas sin respuesta. ¿Cómo afectarán estos problemas de reservas y capacidad de producción a las fuerzas rusas en el futuro cercano? ¿Podrá Rusia mantener su estatus de superpotencia militar o este conflicto podría marcar el principio de una debilidad irreversible? Quédate con nosotros y descubre todos los detalles de la realidad de los tanques rusos. Si te está gustando lo que ves, no olvides darle like y suscribirte a Alerta Conflicto para más análisis exclusivos sobre la guerra en Ucrania y las estrategias militares de Rusia. Desde el inicio del conflicto, Rusia ha sufrido pérdidas devastadoras en su flota de tanques, con informes que indican que más de 4.000 vehículos blindados han sido destruidos o inutilizados. Estos tanques, símbolos de la potencia militar rusa, ahora se encuentran en ruinas, producto de los intensos ataques ucranianos y la creciente vulnerabilidad de las líneas de suministro. Para entender el alcance de este desastre, hay que recordar que los tanques rusos eran considerados un componente clave de su estrategia terrestre. Rusia, con su vasta red de bases militares y fábricas de armamento, confiaba en una reserva impresionante de vehículos blindados para sostener sus operaciones. Pero ahora, ¿cuántos tanques de reserva quedan? Se estima que las bases de almacenamiento de tanques en Siberia, Tartaristán y el sur de Rusia albergan una cantidad significativa de vehículos, pero muchos de estos están en estado deficiente. Mientras las fuerzas rusas se ven obligadas a recurrir a estos tanques más antiguos y obsoletos, los modelos más modernos, como los T-14 Armata, están siendo desplegados de manera limitada, principalmente debido a las dificultades en la fabricación y las sanciones internacionales. Si este contenido te está gustando, no olvides dejar tu like. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir informando y creando más videos como este. Gracias por tu apoyo. A pesar de las altas expectativas de su industria militar, la producción de nuevos tanques ha caído drásticamente. En el 2024, la capacidad de fabricación rusa fue puesta a prueba como nunca antes. Las fábricas de tanques de Uralvagonzavod no han podido mantenerse al día con la creciente demanda de vehículos blindados, y los nuevos modelos T-14, que deberían haber sido el futuro de las fuerzas rusas, siguen siendo escasos. Mientras tanto, la presión sobre las reservas de tanques es cada vez más insostenible. Si bien Rusia mantiene en almacenamiento alrededor de 200.000 vehículos blindados en diferentes estados de conservación, la mayoría de estos tanques son modelos T-6, T-8 y T-10, ya bastante desactualizados y con múltiples problemas mecánicos. Solo una fracción de ellos es capaz de ser utilizada en combate sin un extenso proceso de reparación. La situación es aún más grave cuando se considera que, en el 2025, Rusia se enfrenta a un colapso en su capacidad de producción de blindados. La escasez de materiales y las sanciones impuestas por la comunidad internacional han mermado enormemente las posibilidades de renovar su ejército terrestre. Si la guerra continúa a este ritmo, se prevé que las fábricas rusas no puedan suplir las bajas de los tanques rápidamente. Las reservas de tanques de Rusia no solo están siendo puestas a prueba en términos de capacidad, sino también en su ubicación y estado de conservación. La red de bases de almacenamiento, dispersas por todo el vasto territorio ruso, se ha convertido en un factor crucial para mantener la maquinaria bélica en funcionamiento. En Siberia, por ejemplo, se encuentra una de las principales bases de almacenamiento, que alberga miles de tanques en condiciones precarias. Estas instalaciones están diseñadas para ser depósitos a largo plazo, pero los recientes años de conflicto han dejado en evidencia su mala gestión y falta de mantenimiento. La humedad extrema y las bajas temperaturas han acelerado el deterioro de los vehículos almacenados. El T-8, el T-10 y otros modelos más antiguos sufren de desgaste considerable. Muchos tanques no son más que cascarones oxidados,
incapaces de operar en el campo de batalla. Sin embargo, hay un número limitado de bases más modernas, como las de Tartaristán y el lejano oriente ruso, que tienen vehículos más recientes, incluidos algunos de los T-14 Armata. Estos tanques representan el futuro del ejército ruso, pero las reservas son escasas, y la producción de nuevos modelos ha sido insuficiente debido a las presiones externas y la guerra prolongada. A medida que el conflicto se intensifica, la estrategia rusa de depender de sus reservas de tanques se ha convertido en un riesgo. La presión sobre las bases de almacenamiento ha aumentado, y no está claro cuánto tiempo más podrán mantener una capacidad operativa adecuada. La cantidad de vehículos en estado funcional está disminuyendo rápidamente, lo que obliga a Rusia a adoptar medidas de reciclaje y renovación de tanques más viejos, lo que requiere tiempo y recursos que no están disponibles en abundancia. Lo que muchos analistas temen es que, si el conflicto sigue escalando, Rusia se enfrentará a una grave escasez de tanques. La combinación de bajas en el campo de batalla, la ineficiencia de las bases de almacenamiento y la falta de capacidad de fabricación podría llevar a un vacío militar en las líneas de frente. La guerra podría llegar a un punto en el que Rusia ya no pueda mantener su fuerza terrestre en los niveles necesarios para contrarrestar las ofensivas ucranianas y las presiones internacionales. El T-14 Armata, considerado como el tanque más avanzado de Rusia, ha sido una pieza clave en la propaganda militar del Kremlin. Con sus impresionantes capacidades tecnológicas y su diseño futurista, muchos esperaban que este tanque revolucionara la guerra moderna. Sin embargo, la realidad sobre el T-14 es mucho más compleja de lo que los medios oficiales y las presentaciones de Putin nos han querido hacer creer. A pesar de las afirmaciones de los líderes rusos, solo un pequeño número de estos vehículos ha sido desplegado en el campo de batalla, y su rendimiento ha estado lejos de las expectativas. Muchos de los tanques que fueron enviados a las líneas de frente han experimentado fallos mecánicos, problemas con su sistema de comunicación y dificultades para adaptarse a las condiciones del terreno. Esto ha dejado en evidencia que, aunque el T-14 es un prodigio de ingeniería, su producción y logística no están a la altura de lo necesario para sostener una guerra prolongada. El futuro del T-14 es incierto. A pesar de su potencial, Rusia no ha logrado producir los números necesarios para hacer frente a las pérdidas de tanques en el campo de batalla. Las fábricas que producen estos vehículos se encuentran bajo presión debido a las sanciones internacionales y la escasez de materiales críticos. El impacto de la guerra económica ha ralentizado significativamente la producción de equipos militares avanzados, lo que ha llevado a Rusia a dejar de lado sus proyectos más ambiciosos. Lo más preocupante es que, a medida que las sanciones económicas y las restricciones comerciales aumentan, la capacidad de Rusia para fabricar más T-14 disminuye. Las materias primas, como los metales raros, necesarios para construir tanques de nueva generación, se han vuelto más costosos o, en muchos casos, inaccesibles. Por lo tanto, la idea de que Rusia pueda reemplazar rápidamente sus pérdidas de tanques con modelos avanzados como el T-14 se está desvaneciendo rápidamente. Lo que muchos expertos ahora temen es que, sin un flujo constante de nuevos tanques, Rusia se vea obligada a recurrir a los modelos más antiguos, lo que pondría en desventaja a sus fuerzas frente a un enemigo cada vez más equipado con tecnología moderna. De ser así, el T-14 podría convertirse en un símbolo de lo que pudo haber sido, pero que nunca llegó a materializarse como una ventaja decisiva en la guerra. Rusia ha sido conocida históricamente por su capacidad para almacenar enormes cantidades de equipo militar, incluidos miles de tanques. Sin embargo, a medida que el conflicto se alarga, las bases de almacenamiento de tanques rusos están mostrando señales de desgaste. La disminución de inventarios y el deterioro de equipos almacenados están llevando a las autoridades rusas a replantearse su estrategia logística. Si este contenido te está gustando, no olvides dejar tu like. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir informando y creando más videos como este. Gracias por tu apoyo. Estas bases de almacenamiento se encuentran en varias regiones de Rusia, muchas de ellas en áreas remotas y aisladas, lo que dificulta su acceso y mantenimiento. Con el paso del tiempo, algunas de estas instalaciones se han convertido en almacenes obsoletos donde el equipo de guerra más antiguo se acumula sin recibir el mantenimiento adecuado. Este problema no es exclusivo de los tanques. Afecta a toda la maquinaria bélica, desde vehículos blindados hasta equipos de artillería pesada. Lo que es aún más preocupante es que, debido a las sanciones internacionales y la falta de recursos, Rusia ha tenido que recortar en la renovación y modernización de estas bases. Esto significa que muchos de los tanques almacenados, como el T-72 o el T-80, que constituyen una gran parte del inventario de Rusia, están en un estado deplorable. Filtraciones de imágenes y testimonios de desertores ucranianos han dejado al descubierto las condiciones de estos vehículos: carrocerías oxidadas, sistemas de armas obsoletos y equipos electrónicos anticuados. Esto hace que los tanques almacenados no sean tan útiles como se pensaba, y muchos ni siquiera puedan ser desplegados sin pasar por costosos y lentos procesos de reacondicionamiento.
Por otro lado, las reservas de tanques de Rusia se han visto reducidas drásticamente debido a las pérdidas sufridas en el campo de batalla. Cada día que pasa, las capacidades de fabricación se ven más sobrecargadas, lo que hace que las Fuerzas Armadas rusas no puedan reemplazar tanques destruidos con la rapidez que desearían. A pesar de contar con decenas de miles de unidades almacenadas, gran parte de este inventario está en condiciones tan malas que su uso sería más perjudicial que beneficioso. En las últimas semanas, se ha reportado que algunas de las bases más grandes, como las ubicadas en Ural y Siberia, han comenzado a enfrentar serios problemas de espacio y mantenimiento. Las dificultades para garantizar el buen estado de tantos vehículos han sido acompañadas de escasez de piezas de repuesto y la imposibilidad de modernizar algunos de estos tanques para hacerlos competitivos frente a modelos occidentales más avanzados. A medida que Rusia se enfrenta a un futuro incierto, el porvenir de sus tanques es cada vez más difícil de prever. La falta de recursos, las sanciones internacionales y las pérdidas en el campo de batalla han hecho que la situación de los tanques almacenados sea cada vez más precaria. Si bien las fuerzas rusas todavía cuentan con una cantidad significativa de unidades en almacenes, la gran mayoría de estos vehículos no están en condiciones óptimas para entrar en combate inmediato. El T-14 Armata, uno de los tanques más avanzados de Rusia, es la esperanza para el futuro del ejército ruso. Sin embargo, la falta de producción masiva de este modelo y los problemas de financiación han ralentizado enormemente su despliegue. Con solo alrededor de 20 unidades operativas y algunas en proceso de fabricación, este tanque parece estar destinado a ser una pieza de lujo en lugar de un pilar de combate. La pregunta es, ¿podrá Rusia contar con estos tanques de última generación en una guerra prolongada, o dependerá de los modelos más antiguos y obsoletos como el T-90 y el T-80, que han sido ineficientes en combate? La situación es aún más compleja cuando se considera la presión sobre las capacidades de fabricación. Las fábricas de tanques rusas, que antes podían producir miles de unidades al año, ahora enfrentan restricciones severas debido a la escasez de materiales, la falta de mano de obra especializada y la creciente presión internacional sobre las industrias clave de Rusia. Esto ha llevado a que, en muchos casos, los modelos más recientes no puedan ser producción masiva, mientras que los modelos más antiguos siguen siendo la norma en el campo de batalla. La industria militar rusa también enfrenta otro desafío crítico: la capacitación de personal. Los tanques avanzados como el T-14 requieren tripulaciones altamente especializadas, y la escasez de formación técnica ha hecho que muchos tanques operativos no estén siendo utilizados al máximo de su potencial. Las tripulaciones que operan tanques más antiguos, por otro lado, se enfrentan a la difícil tarea de mantener estos vehículos operativos mientras los combaten en condiciones extremas. Rusia también se enfrenta a la realidad de que, en el futuro cercano, podría no ser capaz de reemplazar sus pérdidas a la misma velocidad que las potencias occidentales. A medida que Ucrania y sus aliados continúan avanzando en sus esfuerzos bélicos, los tanques rusos almacenados en bases de todo el país se están agotando rápidamente. La guerra de desgaste está afectando a las fuerzas rusas, y la situación de los tanques almacenados solo agrava esta debilidad. La demanda interna de repuestos, la escasez de piezas clave, y el debilitamiento de la industria nacional están llevando a Rusia a un callejón sin salida. Lo que parece claro es que el futuro de los tanques rusos está en riesgo. A menos que se tomen medidas urgentes para mejorar la capacidad de fabricación y actualizar los tanques existentes, la superioridad en el campo de batalla de Rusia podría verse comprometida de forma irreversible. Sin lugar a dudas, los próximos meses serán clave para determinar si Rusia podrá recuperar el terreno perdido o si el futuro de su poder militar será cada vez más incierto. Si quieres mantenerte informado con las noticias más impactantes y actualizadas sobre los conflictos internacionales, no olvides suscribirte a Alerta de Conflicto. Aquí analizamos en profundidad cada situación, con información clara y directa para que no te pierdas ningún detalle. Además, activando la campanita recibirás las últimas actualizaciones en tiempo real, para que siempre estés un paso adelante. Únete a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos la verdad detrás de los titulares. Mantente informado, mantente alerta, porque la historia está en proceso de escribirse, y tú eres parte de ella.